ecoya.com.ar. Conectate con nosotros. Facebook.com/Ecomedios 1220. Al derecho y al revés. Las dos caras de la realidad. El yin y el yang de los temas actuales. Buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, aquí estamos en el tercer programa de lo que dimos en llamar Al Derecho y al Revés, un programa en donde el objetivo es tratar temas de distinta naturaleza, pero siempre planteando las dos caras de la moneda, las dos verdades, y podemos controvertirlo en lo posible para que todos le podamos sacar en mayor jugo que podamos entre los aquí presentes, incluso con la participación de quienes estén escuchando desde sus casas o viéndonos por internet. A propósito de internet, digamos que una de las formas de vernos, no solo escucharnos, es a través de la señal de internet www.ecomedios. Véannos que hoy vinimos producidos. Sí, hoy estamos tremendos. Hoy estamos lindísimos con la lluvia. Con toda la artillería. Ahora tenemos la ventaja que la temperatura ha bajado más de 10 grados en pocos minutos, en media hora, una cosa por el estilo, así que estamos mucho más a tonos como para poder desarrollar el programa con total comodidad. Y bueno, decíamos que el Twitter para comunicarse y dejarnos mensajes para aquellos que lo deseen hacer o seguirnos es al dere y al reve, porque claro, no nos daba la totalidad, así que repito, @aldere y aldere. Pueden enganchar el Twitter nuestro y dejarnos los mensajes que deseen, y los teléfonos, que también es una forma sencilla de comunicarse. Tenemos los teléfonos al 4325-1220 y el contestador automático, si desean grabar una pregunta, un comentario, lo que fuera, al 5254-2363. Y ahora sí, les diríamos que contamos con el plantel ya casi completo, diría, de todos nuestros integrantes. Ha venido el conductor estrella, Alejandro Dukarov. ¿Qué tal, Alejandro? ¿Todo bien? No sabía que era tan temprano a la hora de la pavada, pero bueno. Bienvenido, Alejandro, te extrañamos, bienvenido. Gracias. Y hoy es tu gran debut, lo mismo que Adalberto Buceto, a quien le damos la bienvenida. Bueno, muchas gracias. Es un honor para mí estar entre todos ustedes. Bienvenido, Adalberto, y del otro lado lo tenemos a Enrique Schiarchi. ¿Qué tal, Enrique? Muy bien. ¿Cómo te sentís hoy con la temperatura ya un poquito más baja de lo que nos... Llegamos a 40 grados, impresionante. La sensación térmica nos tenía todos agobiados, y encima acá a 200 metros teníamos una manifestación hasta hace una hora atrás, que por suerte, bueno, todo eso se diluyó, ¿no es cierto? Pero eran oyentes del programa que querían asistir en vivo. Tal cual. Estaban peleando para entrar, decís vos, o para escuchar. Bueno, si no hay ningún comentario, ¿qué les parece si empezamos con un resumen de lo que hoy nos estamos proponiendo hablar, decir, comentar, a lo que nosotros le damos en llamar el tema del día, la noticia del día, lo que hoy está vigente en los periódicos? Y bueno, rápidamente, a modo de títulos o de breves comentarios, digamos que un tema que nos sigue persiguiendo, ya venía de la semana pasada, es el tema del correo, con un gran contenido de novedades jurídicas. Pidieron una nueva audiencia, el Estado pidió una nueva audiencia que fue ya otorgada para el 16 de marzo en la Cámara Comercial de la Capital Federal. También en paralelo, Alfredo, la Procuración se hizo cargo del expediente, cosa que hasta ahora no había pasado. Eso es muy bueno. Y esa participación de la Procuración implicó el planteo de que el expediente iniciado por la empresa contra el Estado
estaba con caducidad de instancia. Que ¿Qué es la caducidad de instancia? ¿Por qué no nos explican a los que no sabemos nada de eso? Eso es lo que iba a explicar en 2 palabras. Los expedientes mueren por la falta de impulso en un tiempo determinado. Básicamente es eso. Entonces lo que hizo el procurador, con un buen criterio jurídico, es plantear que la empresa no había movido el expediente en los últimos meses y por lo tanto debería declararse caduca la instancia, que implica que debería darse por terminado ese proceso. Lo cual muestra que esto es un tema privado, porque en definitiva el procurador se ha puesto como un abogado del Estado en este caso, ¿no? Y que yo creo que es un poco, Adalberto, lo que reclamaba la sociedad, ¿no? Que el Estado estuviera bien defendido. Y este es un paso hacia una defensa correcta de los intereses del Estado, como hubiera hecho cualquiera de nosotros en caso de tener el asunto. Pero un ingrediente se nos agregó el fin de semana. Perfil publica que los juicios del Correo contra el Estado Nacional rondan en su totalidad en los 2.370 millones de pesos. ¿Cómo es eso? ¿Cómo puede ser? Pareciera que el Correo le estaría debiendo por los cánones impagos algo así como 300 o 600 millones, según la versión que tengamos en cuenta, y muchas veces más ese valor, 2.300 es lo que nos reclama el Correo al Estado Nacional. Un gran problema se ha generado con toda una discusión que no sé cómo va a terminar, pero lo cierto que después lo abordaremos más adelante un poco en detalle. Y otro elemento adicional que se ha agregado como novedad de estos días es la orden de presentación que fijó el juez Ariel Lijo para que el ministerio competente, que es el de Comunicaciones, presente toda la documentación, todo el expediente completo que tramitó allí en el ministerio relativo al acuerdo celebrado entre el Correo y la empresa, y cómo se generó, cómo se gestó todo ello, para ver si allí hubo irregularidades, para ver si la denuncia que ha hecho inicialmente la fiscal Bocchini, después que la tomó el fiscal del Fuero Federal en lo penal, tiene asidero. Así que se abrió una investigación que ha puesto otro obstáculo más allí en gran maraña de juicios y temas cruzados de toda naturaleza. Que va, quizás, Alfredo, valga la pena decir que va en paralelo, ¿no? Porque sí, lo que vos estás contando es la cuestión penal planteada en sede federal penal, donde se discute la posibilidad de que haya habido o no un delito en función del trámite del acuerdo. Claro. Mientras que en el ámbito comercial y en el ámbito contencioso administrativo están los juicios, tanto el concurso en el ámbito comercial como en el ámbito contencioso, el juicio de la empresa contra el Estado. Tratando de no confundir mucho a la gente, una de las cosas que yo creo que se planteó en el programa anterior y con muy buen criterio, y varios de los que están aquí lo han comentado individualmente en otros medios, es que justamente para hacer un acuerdo, el acuerdo debió haber sido y debe ser en lo sucesivo integral, es decir, resolver todas las cuestiones planteadas y no dejar abiertas otras. Sí, las cuestiones privadas en general es así. Cuando se llega a un tipo de acuerdo, se trata de poner todo sobre la mesa. Fíjense la complejidad que tiene esto, donde el principal acreedor a su vez se encuentra con que es el Estado, y el Estado es el que tiene a su vez que responder eventualmente a determinadas posiciones. Pero nos damos un minuto antes de entrar en el análisis del Correo. Hacemos la enunciación de los temas que tenemos para el día de hoy, como habíamos prometido. Tenemos dando vuelta a la causa a los sauces, en que se empezaron a tomar las declaraciones indagatorias, y día a día en esta semana y la que sigue va a haber una sucesión de audiencias. Hoy comenzó una persona que hasta la fecha no había un conocimiento público de él, pero que es un contador de 2 de las empresas del grupo Baez, el contador Donaire, de apellido Donaire, que es contador o fue contador de Los Calzo y del Curto, que son las 2 sociedades, y que tuvimos la sorpresa de que Donaire, el contador, reconoció que hubo pagos de alquileres, que él dependía de las órdenes de Martín Baez, y que esto indirectamente representa casi una acusación que va directamente hacia la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner sobre el delito de lavado de dinero, desde ya que no deja de ser solo una prueba o un indicio más que el juzgado de Bonadío en su momento tendrá en cuenta, pero la causa Los Sauces está y ya comenzó a estar al rojo vivo. Es decir, que el contador declaró acorde con su apellido. Sí, señor, Donaire.
Bueno, gracias por la acotación. Muy bien. Después otra de las causas que está en el tapete en estos días y que va sumando temperatura o va levantando temperatura día a día, minuto a minuto, es la causa Odebrecht-Arribas, en donde a raíz de una denuncia o una publicación, el diario La Nación, que hizo el conocidísimo periodista Hugo Alconada Montt, que aportó, cuenta con documentación. Bueno, resulta que no solo vale lo que hasta ahora argumentó como descargo Gustavo Arribas, que es el titular actualmente de la AFI, que es el organismo que maneja todo lo que tiene que ver con el espionaje y la seguridad en el país, reemplazaría a la ex CIDE, digamos, lo que era la CIDE antigua. Esta persona pareciera que en principio está imputada de haber recibido una cantidad de dinero cuando antes de que fuese funcionario, todavía no era funcionario de la justicia. Un segundito, que claro, habría que haber apagado los celulares a tiempo. Te quieren callar. Y bueno, nada nos callará. Resulta que Gustavo Arribas está en un brete, porque resulta ser que la publicación de Alconada Montt establecía con mucha certeza, con mucha seguridad, que él habría recibido no solo un cheque de unos $70.000, sino... ¿Qué es lo que reconoció? Que es lo que reconoció él, sino algo así cercano a los $600.000 en distintas transferencias a una cuenta propia abierta en Suiza, y que Alconada Montt tiene los comprobantes de respaldo de esos movimientos y que lo ha aportado ya en el juzgado, y ahora falta que el fiscal, el juez creo que es Canicova Corral, y el fiscal Delgado. Federico Delgado, entre ambos han pedido a ver si esos datos aportados son fidedignos, y si esto se comprueba que es así, no se va a encontrar en un serio apuro para seguir trabajando el tema. Quizás valga la pena pensar sobre ese tema muy rápidamente. Independientemente de que esto tenga o no tenga que ver con Odebrecht, porque la relación aparente es que el cambista que hace las transferencias es el mismo que pagaba, según Odebrecht, las coimas que esta gran compañía pagaba en toda Latinoamérica, en varios países del mundo muy importantes, por cientos de millones. Pero con independencia de que el dinero corresponda o no corresponda a Odebrecht, lo cierto es que un funcionario de ese nivel tiene que acreditar si hay 5 transferencias efectivamente en su cuenta por esos importes, ¿cuál es el origen? Porque aunque no tengan que ver con Odebrecht o con la corrupción, no son bienes declarados en su patrimonio. Yo creo que esta parte del análisis no se ha hecho demasiado en los medios, ¿no? Sí, es tal cual, pero siguiendo con los temas del día, con la enunciación, porque no queremos todavía meternos en ninguno de ellos, después lo haremos en detalle. Otro tema que hoy ocupa los medios, la televisión, los diarios, es el tema AFA, la cuestión de fútbol para todos, que se está transformando en fútbol para pocos, creo yo, porque, claro, a partir de que se está abriendo los sobres y se va a adjudicar la posibilidad de la explotación del fútbol en el país, alguna empresa en particular ya va a tener un costo, o por lo menos parte de las transmisiones del fútbol van a tener un costo para poder ver los partidos en televisión. Así que esto es un tema que se las trae, pero también por la razón de que la AFA está en medio de una problemática judicial, está intervenida, está bajo un juez que la está controlando, que la está supervisando, y un interventor judicial o varios interventores judiciales, y también nos encontramos con que a partir de ahora, la apertura de estos sobres, esperemos que toda la cuestión de la adjudicación que se realice se resuelva con total ecuanimidad. ¿Por qué? Porque ayer ya se sospechaba de que ¿por qué no abrieron los sobres en el momento mismo que se completó la presentación? Tal como estaba previsto y tal como se había anunciado, media hora después de la presentación iban a presentar. ¿Y por qué no se abrieron? Y no se abrieron, no hubo respuesta sobre eso, recién hubo una convocatoria para el día de hoy. Tampoco nos puede sorprender tanto, ¿no?, que en un lugar donde no se ponen de acuerdo ni para elegir un presidente porque sobran votos, aparecen más votos que los que tendría que haber en las urnas, tranquilamente evidentemente tienen un problema
problema con los sobres, sí, de o todo tipo. O con los conteos, con los números, ¿no es cierto? Sí. Bueno, quizás algún contador le podríamos dar una ayudita, ¿no? Pero bueno, y siguiendo con los temas del día, la tragedia de Once es un tema que ya tiene 5 años de que ha ocurrido, es un tema que nos ha dejado muy mal parados a los argentinos, porque en ese caso ha quedado más que demostrado que ha habido muchísima negligencia por parte del Estado, los fondos destinados a que se inviertan en el mejoramiento de los ferrocarriles se desviaron con otros destinos, y eso llevó a que el mantenimiento fuese pésimo y que prácticamente la tragedia era una cuestión de día o hora, y es como una tragedia anunciada, que esto se dio muy lamentablemente. Bueno, ¿qué es lo que pasa con esto? Hoy es 21 de febrero, creo que mañana, 22 de febrero, se cumplen los 5 años. Simplemente recordar que allí hubo 52 muertos, 789 heridos. Y mañana, creo que es 22 de febrero, a las 19 horas, hay un encuentro de todo aquel que quiera acompañar la conmemoración de estos 5 años, pero no por el hecho de conmemorar estos 5 años de que ocurrió la tragedia, sino también acompañar a los familiares para pedir justicia, porque todavía hay juicios pendientes, hay cuestiones por dilucidar que se están enfriando en el tiempo, y funcionarios, ahora todavía no comenzó prácticamente el juzgamiento de Julio Devido, y hay varios otros casos pendientes de resolución. Así que simplemente recordarles que aquel que quiere acompañar este proceso no deje de presentarse mañana, jueves, a las 19 horas en el hall central de Once. Alfredo, creo también que lo importante de la concurrencia es reclamar del Estado que tenga muy en cuenta las obras que son necesarias para evitar estas muertes. Todo esto se produjo obviamente por la corrupción, pero también por la falta de obras y de cuidado que se tuvo durante los 12 años de la década ganada. La desgracia es que tenemos una tendencia muy, muy grande a olvidarnos de estas cosas, a dejarlas en el pasado. Y realmente cuando Alfredo mencionaba lo de Once, yo me pregunto si paramos por la calle a cualquiera de los que viene caminando, ¿cuántos tienen presente el aniversario o cuántos tienen presente el propio hecho de Once como una cosa que realmente no terminó de saldarse? Estamos hablando de trenes que terminan provocando el accidente por falta de mantenimiento, cuando esa plata el Estado la puso y alguien se la llevó. Un verdadero horror. Entonces creo que estos temas hay que revivirlos permanentemente. Ahora, como nosotros, nuestro programa es al derecho y al revés, no tenemos que dejar, ya que mencionamos antes el caso de Odebrecht. Fíjense ustedes, Odebrecht también está relacionado con este tema. ¿Por qué? Porque la cuestión de Odebrecht y Arribas, y esto que mencionamos hace un momento, tenía que ver con los trabajos de soterramiento del ferrocarril Sarmiento, tal cual, apuntando a resolver problemas de obras y de trabajos que no se habían hecho con anterioridad. Y otra vez vemos que está metido allí el tema de la corrupción, la maldita corrupción que mata, porque el caso de Once que mata y que genera incluso pagos sin trabajar, porque algunos de los problemas que estamos teniendo son obras que por sus características, el nivel de corrupción involucrado, etcétera, se están dejando sin efecto, y a esas empresas, el propio caso de Odebrecht involucrada, se le van a pagar miles de millones como indemnización por lo que no hizo. Sí, pero las vidas humanas creo que está por encima de todo eso. Obvio. Y me parece que tenemos que conseguir fallos ejemplares para que este tipo de cosas no ocurran más. Pero pasamos o terminamos con los temas del día. Mencionamos el caso de AFA, mencionamos el caso de la tragedia de Once, el caso Milani es otro que vamos a comentar si nos da un poco el tiempo, creo que va a ser uno de los temas que ahora vamos a mencionar. Me abstengo de hacer un comentario ahora, si lo dejamos para más tarde. Podemos hacer una simple mención. Ecuador está eligiendo su nuevo presidente. Ahora fíjense en una cosa curiosa que ocurrió. Junto con la elección presidencial se hizo un plebiscito paralelo en el mismo momento, en donde se planteaba el no a que los funcionarios de gobierno, de funcionarios públicos, tengan bienes en los paraísos fiscales. Esa fue la consigna. Sí, señor. Fíjese qué curioso, lo menciono porque tiene mucho que ver con nuestra temática.
Bueno, estamos allí con la consulta popular, que en principio habría dado, de acuerdo a los primeros números, un 58% de voto, por supuesto, de la gente, que es poco, me parece que tendría que ser más, en contra de que, por supuesto, los funcionarios tengan dineros ocultos en los paraísos fiscales. Tendría que ser algo más cercano al 100%, pero esto es un dato de la realidad. Otro tema que hoy creo que no podemos dejar de referirnos, que tal vez Alejandro quiere hacer una mención, Malvinas. Así que, Alejandro, por favor, no deje de mencionar el tema Malvinas, y yo los dejo para que arranquemos con el tema que les parezca más del momento. ¿Cuál será el Correo? ¿Cuál será Malvinas? Yo arrancaría con Correo, porque pensemos que es un tema que hubo grandes, como vos dijiste, hubo grandes cosas. El famoso... Sí, Enrique. Sí, no, olvidaste mencionar un tema. A mí me llamó la atención el domingo pasado en La Nación. Salió un tema respecto a una denuncia a la Fundación del Argerich por el manejo de la playa de autos. En realidad lo que me llamó la atención es de que este tema salió el domingo en La Nación y después no hubo ningún otro comentario, ni ningún otro medio lo receptó, ni ningún canal de televisión, medio escrito, ni medio audiovisual. Es un tema de repente interesante porque se han mal utilizado estos instrumentos, las fundaciones, no para su propósito específico, que es el bien común, sino de repente como cajas de determinados gobiernos para esconder, ¿no es cierto?, para tapar cuestiones, digamos, no inconfesables. Sí, gobiernos o personas o kioscos individuales, ¿no? Como parecería ser el caso de la denuncia, porque es una denuncia muy grave, ¿no? Es una fundación hecha en teoría para recaudar fondos para el Hospital Argerich, que tenía la concesión de la playa de estacionamiento en Puerto Madero y el dinero no llegaba al Hospital Argerich. Sí, si podemos luego hablar del tema. Perfecto. Pero Eduardo estaba... No, yo traigo el tema de Correo para que me vayan interrumpiendo, y me encanta, porque es un tema que también satura un poco. Lo que yo quería significar es que hubo novedades. El Estado, recuerdan que el presidente dijo volvemos a foja cero, y de alguna manera cumplió, porque por lo pronto dejó sin efecto la conformidad prestada. Y esto, dejar sin efecto la conformidad prestada, se discutía si hacía falta o no la conformidad a la otra parte, la conformidad de Correo, y yo entendí siempre que no, porque según la teoría, ustedes saben que en derecho son todas teorías y bibliotecas, bueno, hay media biblioteca que dice que el concordato, que el acuerdo con los acreedores, mientras no sea homologado, es nada, no existe. Entonces, como no había homologación, alguien podría retractarse de la nada. Y en segundo argumento es que la fiscal Boquín dijo muy bien que esa conformidad del Estado no valía porque hacía falta un decreto o resolución del Estado diciendo aprueba la conformidad, y no solo el poder o la facultad de Mocorrea. Ahora, Eduardo, respecto a la retractación, ¿no debería esa retractación ser, digamos, de las dos partes, o en todo caso la rescisión del acuerdo debería tener una justa causa? También se podría decir eso, pero en mi teoría, en mi biblioteca, esa es la otra biblioteca. Ajá. Si hubo contrato que obliga sin que el juez lo homologue, o si mientras el juez que lo homologue no hay obligación. Esas serían las dos partes de la biblioteca. Pero yo voy a lo siguiente, más fácil todavía. Si el funcionario no tenía facultades suficientes porque falta de instrucciones, por falta de decreto, no doy el decreto, no doy el decreto y listo. Y el mismo funcionario que firmó ahora dijo, dejo sin efecto, con lo cual es claro que no hubo decreto. Sí, yo creo que por ahí pasa la cuestión. Pero en definitiva lo que el tema Correo nos trae a nosotros es el tema de la corrupción, que ha sido uno de los temas importantes que están flotando en todos los temas que hemos traído hoy. Hablar de Milanis, hablar de corrupción, hablar de la playa de estacionamiento de la fundación del hospital, todo eso hace a la fundación. Por eso, al final de este tema del Correo, yo voy a leer quienes nos han escrito para que sepan y se sientan partícipes de esta mesa y cuáles son sus ideas relativo a esto. Pero lo que quiero decir del Correo es lo siguiente, que es una buena noticia que haya existido este debate y este dictamen de la fiscal que saca a la luz
cuestiones que tienen que ver con la política y con el derecho comercial, con lo cual grandes profesores de nuestro derecho comercial han podido darse el lujo de dar clases nacionales y para una cantidad de oyentes. Muy buenas todas ellas, con diferentes opiniones, pero está enancado con el tema político atrás, que es el que tiene que ver con la transparencia, que es la otra parte de la... Yo lo voy a provocar un poco, lo voy a provocar en este sentido. Hemos recibido cátedra de los juristas más encumbrados, el del derecho concursal, del derecho administrativo. Tenemos aquí uno de los principales en la mesa, que incluso fue el juez, el primer juez de la causa del concurso del correo. Pero lo cierto es que yo vislumbro que cada día que pasa y cada medida que se toma, en lugar de ir para adelante hacia la resolución o la solución del conflicto y del problema, estamos yendo para atrás. Me da la sensación que la cuestión cada vez está siendo más compleja, y cuando se hace más compleja, usted sabe que puesto por de las fuerzas centrífugas, luego hay que ejercer las fuerzas centrípetas de tanta intensidad o mayor que la anterior para lograr volver a foja cero y resolver la cuestión para que vuelva a su cauce. Yo creo que esto prácticamente se ha enredado tanto desde todos los puntos de vista que si aquí no hay una solución salomónica que corte por lo sano, esto nunca va a tener una solución, y en vez de ser un problema pequeño se transforma cada vez más en un problema mayor que pone en tela de juicio una cuestión que hasta ahora en la Argentina no se discutió demasiado, que es el asunto de los conflictos de interés, cuando un presidente, un funcionario de alta envergadura, resulta que tiene o tuvo intereses en sus actividades privadas y de pronto pasa a ejercer una actividad pública, que va a pasar con muchos funcionarios seguramente de este gobierno. Ya ha pasado y va a seguir pasando. Comparto, Alfredo, pero te diré lo siguiente. Empezó como un acuerdo muy sencillo de que una empresa que en realidad no tenía otra forma, pagaba todo lo que podía, un 2%, y acá no pasaba nada, y la quiebra era peor. Empezó así. A medida que empezó a abrirse, como bien decís vos, a desplegarse, le damos la bienvenida a nuestro productor Federico Coliti, que llega en galochas y en traje de baño a colaborar. Gracias por venir, Federico. A medida que esto empecé a desplegarse, se empezó a ver la parte administrativa del derecho público, de si había o no un decreto de resolución, si había incompatibilidad, si se había cumplido o no la ley de transparencia y la ley de ética pública. Y en materia concursal se empezaron a ver los procedimientos que antecedían a esto y también las acciones que tenía contra el Estado el propio Correo. Si uno se va muy atrás, habría que empezar con las privatizaciones. Sí, pero... Y luego la privatización del Correo, y luego la equidad o inequidad de las cláusulas y cómo se obtuvieron y qué pasó. Por eso yo creo que, yo comparto con Alfredo, creo que hay que abrir el tema para después cerrarlo en un acuerdo que tiene que pasar de evaluar perfectamente qué créditos tiene el Estado, el Correo contra el Estado, si es que tiene alguno, evaluarlos bien, evaluar la hipótesis de quiebra, si significaría o no acciones de responsabilidad contra el Grupo Sogma, y luego con estas pautas llegar a un acuerdo que sea realmente razonable. Mi sensación sobre el tema es que se ha avanzado, porque salimos de un acuerdo que estaba oculto, que de hecho no fue público, que de hecho se manejó tan mal como para que el gobierno correctamente dé marcha atrás y lo deje sin efecto, pero esto implica que estaba muy mal, que era algo que no había sido tratado como debía tratarse, y hoy estamos en una situación sustancialmente diferente. En primer lugar, porque al hacerse la situación pública, este es el tema de la transparencia. La luz evita enormemente los problemas, reduce los problemas, los pone sobre la mesa y cambia por completo. Esto obliga, por ejemplo, a que empiece a ejercerse la defensa del interés del Estado de una manera profesional, seria, correcta. La intervención de la Procuración del Tesoro, presentándose en el expediente y planteando la caducidad de la instancia, uno puede decir debería haberse planteado antes, posiblemente por razones de plazo o no, pero evidentemente debió haber estado presente como una herramienta a utilizar para defender al Estado. Bueno, en este momento uno siente que el Estado está mucho más defendido, con independencia de lo que uno piense sobre quienes actúan como funcionarios, pero al estar a la luz cambia el panorama. Ahora, la complejidad, y con esto cierro, que planteaba Alfredo es muy cierta,
y demuestra que este tipo de asuntos no solamente se tienen que tratar a la luz, se tienen que tratar con especialistas, se tienen que tratar convocando a gente que sabe para que dé los elementos como para garantizar la mejor decisión. De última, en un gobierno que está planteando un nivel de eficiencia y de seriedad en el manejo de la cosa pública, equiparándolo al manejo que muchos de ellos han hecho en empresas privadas, lo menos que se puede pretender es que hagan lo mismo que hubieran hecho en la defensa del interés privado. No te ofendas, Alejandro, pero yo justamente creo que son los especialistas los que han hecho complejo el tema. Entonces, mal podemos invitar a que resuelvan los especialistas un problema que ellos mismos han generado. Salvo que me digas que, bueno, que es una práctica común de los abogados, que primero lo complican para después conseguir un trabajito y cobrar unos honorarios. Eso dicho por un contador es un buen argumento y es cierto, además. Pero de todas maneras creo que en este caso no fueron los especialistas. Creo que esto se hizo bastante entre gallos y medias noches. Yo diría basta de abogados, siéntense. No, basta de abogados es algo grave. Papá, en este caso, yo diría, siéntense papá Franco de un lado y hijo Mauricio del otro, y Mauricio que se le anima a decirle a su padre que afloje, porque este no es el caso de Sebel, ni esas cuestiones que resolvían cara a cara y el papá golpeaba la mesa y se acababa la situación o la discusión. Este es un tema que tiene que ver con el futuro de Mauricio como presidente de la República, que creo que por más que esté en juego una cifra que puede ser alta o no, pero hablar de 1.000, 2.000, 4.000 millones de pesos o lo que fuera para un grupo empresario como este, no es una gran cosa. Así que córtenla, arréglenlo y tráiganos paz. Y hablando de corte, yo tenía una. ¿Vamos a cortar ya? Sí, vamos a cortar ahora. Vamos a cortar, como bien dijo Alfredo, con un tema que hemos traído hoy, que es claro, es nuestro tema Misión Imposible. Porque luchar contra la corrupción pareciera que es una misión imposible, pero si vemos realmente las películas, la misión imposible se logra. Logrémoslo. Adelante y gracias.
Ecomedios.com AM1220. Estamos con vos. Estamos en vos. Llega una nueva edición de Expo EFI, la exposición argentina de economía, finanzas e inversiones más importantes del año. 8 y 9 de marzo, Hotel Hilton, Buenos Aires. Entrada libre y gratuita. Informes e inscripciones en www.expoefi.com. Descarga gratis de tu celular la aplicación Ecomedios. Podés escucharnos en vivo, informarte con las últimas noticias y entrevistas en audio y video. Búscala y bajate la aplicación Ecomedios. Podés vernos en vivo en ecohd.com.ar. ecohd.com.ar. Conectate con nosotros. Contestador 5-254-2353. Una charla sin guión con noticias de actualidad, donde más allá de polémicas y puntos de vista dispares, se trata de brindar las dos caras de cada tema. Al derecho y al revés, los martes de 19 a 20 horas por Ecomedios AM1220. Seguimos en Al Derecho y al Revés, en Ecomedios AM1220, con todos ustedes, y queremos tocar un tema que es la mayor causa de muerte violenta en la Argentina, un tema que ha tenido tratamiento en función de las desgracias, pero que no ha tenido un tratamiento sistemático como corresponde, y nos referimos a los accidentes de tránsito, particularmente a la luz de esta tragedia espantosa que nos ha conmovido a todos, reciente en Mendoza, que ha causado nada menos que 19 muertos y 22 heridos, y que es producto de, más que de la imprudencia, ya de un nivel de imprudencia que en la reforma del Código Penal que entró en vigencia en enero de este año implica verdaderamente un grado de dolo eventual, es decir, implica un grado de, por lo menos, desinterés absoluto por la muerte que puede generarle a otras personas el causante del accidente, en este caso por un brutal exceso de velocidad en la alta montaña. Y vamos a conversar del tema con Alberto Silveira. El doctor Alberto Silveira es presidente de Luchemos por la Vida y lo tenemos en línea en este momento. Alberto, ¿cómo le va? Hola, ¿cómo están? Bueno, queríamos escuchar la opinión de Luchemos por la Vida en este tema tan dramático y sobre todo, más allá de lo puntual, vinculándolo con una cuestión de semejante gravedad que tantos miles de vidas nos quita por año. En el caso este puntual, creo que cabe la pregunta, que esto es puntual, pero se repite periódicamente, es decir, periódicamente tenemos grandes tragedias con micros, con montones de muertos, con supuestos choferes profesionales que en realidad lo que menos tienen es de profesionales, porque son el ejemplo de todo lo que no hay que hacer en las rutas para mayor seguridad. Acá hay un exceso de velocidad inaceptable, no sabemos si este conductor estaba alcoholizado, estaba drogado o simplemente le gustaba jugar con la vida de los pasajeros, dejando correr el micro alocadamente por esos caminos de montaña con tantas curvas y contracurvas. Pero, decía, el problema se repite permanentemente y nos lleva a un tema de alguna forma muchas veces hablado pero nunca enfrentado, y es el de la falta casi total de controles que tenemos en el tránsito en la Argentina. No es posible que, por ejemplo, en esta ruta no haya controles del exceso de velocidad. Hoy en día tenemos sistemas modernísimos de radares, de cámaras que registran la velocidad en forma indubitable, insobornable, las 24 horas del día, con lo cual comportamientos como este que acaban, en este caso, en esta tragedia espantosa, no podrían existir sin un castigo previo, porque en realidad
tenemos que llegar a sancionar antes que se produzcan los accidentes y las muertes que son completamente evitables. Ahora, Alberto, ¿usted qué piensa con respecto a esta última reforma del Código Penal que agrava las penas, aunque las agrava a un nivel intermedio entre lo que es la responsabilidad por culpa y lo que son los homicidios? Yo creo que es un pequeño avance, no muy grande, pero es un pequeño avance porque ha extendido en algunos casos puntuales donde hay agravantes, como en este caso, un exceso de velocidad superior en 30 kilómetros por hora a la velocidad marcada en el lugar, tendría un año más de cárcel y casi seguro no sería excarcelable salvo que le dieran el mínimo de 3 años. Pero yo creo que en el aspecto penal la evolución hacia la prevención pasa por incluir también en el Código Penal los delitos contra la seguridad vial, que serían puntualmente delitos que se cometerían y que existen ya en otros países, como el caso de España, cuando se asumen conductas tan temerarias, tan riesgosas, ahora, que aunque no maten Alberto, a nadie... ¿no le parece, perdóneme que lo interrumpa, Sí. ¿no le parece que estamos actuando ex post facto con la pena? O sea, como si la pena evitara estas cosas por el temor Claro, usted de no que me dejó ocurra. terminar, pero precisamente lo que yo quería explicar, que estos delitos contra la seguridad vial precisamente vienen antes que se llegue a matar, antes que los potenciales asesinos maten. Deberían ir a la cárcel cuando cometen un exceso, una temeridad tal que podrían haber matado a alguien, pero no ocurrió accidente ninguno. Y esos 3 casos son puntualmente el del exceso de velocidad cuando se supera en más de 30 o 40 kilómetros la máxima existente en esa vía, o cuando se conduce con una intoxicación alcohólica superior al doble de la permitida o de la tolerada por la ley, o cuando el caso de alguien que por alguna razón ha sido privado del derecho a conducir, ya sea porque perdió los puntos, porque antes mató o causó lesiones graves y un juez lo condenó. Ahí va mi pregunta. A la inhabilitación. Eso, y al control de la facultad que se le da de poder ser chofer. O sea, existe, y esta es una pregunta, algún organismo estatal que controle periódicamente la salud mental del conductor y del chofer para que estemos seguros de que tenemos choferes realmente hábiles. Yo creo que seriamente no, claro. Teóricamente sí, pero además no creo que es un problema de salud mental, es un problema de responsabilidad y de cumplimiento a pie juntillas de las normas de seguridad. Así como tenemos pilotos de avión que tienen una preparación muy estricta, con reglas de las cuales no se pueden apartar, y en eso se basa la seguridad aérea, que es muy eficiente, pese a que eventualmente hay algún accidente. Justamente deberíamos lograr en el tránsito automotor también choferes profesionales que sean un ejemplo de conducción, que se atengan a rajatabla a las normas de seguridad y no las deje de cumplir en ningún caso, que es exactamente lo contrario a lo que pasa todos los días en las rutas y en las calles, porque esto pasa con los micros de larga distancia, pero también con los colectivos, con los camiones, con los vehículos particulares, con los taxistas, pero en el caso de los profesionales es mucho más grave, porque ellos deberían ser un ejemplo de conducción segura, un ejemplo para los demás, y son el antiejemplo, el ejemplo de todo lo que no hay que hacer, y eso lo podemos ver parándonos en cualquier esquina de la misma ciudad de Buenos Aires. Ahora, Alberto, para ir cerrando el tema, ¿usted cómo ve la cuestión cultural? Porque uno tiene la sensación de que el grave problema es que los que conducen cualquier tipo de vehículo no tienen conciencia de la posibilidad de ir realmente presos cuando protagonizan un crimen de estas características. Porque en definitiva alguien que va a más de 30 kilómetros de la velocidad permitida debería pensar que es un asesino en potencia. Y este es el tema cultural que no tenemos resuelto. No hay ninguna campaña seria del Estado, por lo menos que yo conozca, durante todos estos años, haciendo carne la cuestión de la responsabilidad y haciendo carne a esta altura con la reforma del Código, que me da la impresión de que inclusive no ha sido un hecho prácticamente de gran difusión pública. ¿Qué es lo que piensan ustedes?
que sería muy bueno que el Estado también haga campañas. Nosotros nos dedicamos a hacer campañas, pero el Estado podría hacer campañas también enfocando el tema en la sanción, en la responsabilidad y en lo que puede pasar cuando no se conduce con esa responsabilidad. El tema creo que es un tema mundial. La gran diferencia, porque el hombre es siempre el mismo, entre los países desarrollados y el nuestro no está tanto en las leyes, que son semejantes. Diría que las leyes en Argentina, las leyes del tránsito, si las tuviera que calificar del 0 al 10, diría que son 7, 8 puntos, muy semejantes a las de los países desarrollados, pero el gran abismo que nos separa, que los países desarrollados se cumplen y acá no. Claro. Es nuestro histórico problema del desprecio a la ley. Sí, doctor Alberto Silveira, Asociación Luchemos por la Vida, le agradecemos muchísimo su participación. Gracias a ustedes por preocuparse y luchar también por la vida. Un abrazo, hasta luego. Muchas gracias. Bueno, señores, ahora tenemos algunas preguntas de los oyentes y quisiéramos que aquí el amigo Buceto, Adalberto, nos conteste o nos formule las preguntas a ver cómo las contestamos. Pues son todas referidas a temas de cuáles son las principales causas de corrupción en Argentina, cuáles podrían ser los remedios y algunas más. A ver. Bien, bueno, hemos tenido más de 10 respuestas y vamos a nombrar a quienes nos escuchan y colaboran con nosotros, porque esto es una idea de mirar las cosas desde un ojo y desde el otro, y nos importa mucho lo que diga el oyente, más allá de nuestras opiniones. Las he dividido en 3, estas más de 10 respuestas, y diríamos que a la pregunta que se le hace cuáles son las principales causas de la corrupción en Argentina, 3 han sido los grandes vectores o las grandes orientaciones de las respuestas, que obviamente por una razón de tiempo no la voy a leer todas. La primera de ellas es la impunidad. O sea, la causa es porque hay impunidad. El corrupto no es castigado en el momento con la rapidez que debe tener el delito que ha cometido. Esta es la primera problemática. La segunda problemática se refiere a la falta de educación. Porque hay falta de educación, no tenemos los anticuerpos suficientes para evitar la corrupción. Y que de esta manera, con la educación, estaríamos teniendo un remedio para ir contra ella. Y las otras son más de tipo económico, estarían dadas en cuanto al análisis de qué es el sistema capitalista. 2 de ellos, Gastón de Olavarría y Silvia Ruiz, dicen que el sistema capitalista es un sistema que lleva a la corrupción. En cuanto a los que se refirieron al tema de la impunidad, la tenemos a Aldo de Avellaneda, Elena de Palermo, Silvia del Consejo, Inés del Consejo y Rubén de Armenia, que nos lleva la problemática esta de la impunidad a los comienzos de nuestra civilización argentina, dice él. ¿Y cómo Armenia sabe todo eso desde Armenia, Rubén? Es lo que no sabemos. Es lo que debiéramos. Debe ser un armenio. Escucha al derecho y al revés. Debe ser un armenio muy informado. No habrá un poco de corrupción ahí, ¿no? Por último, tenemos a René, que es consultor de empresas familiares, y a José Luis, que es abogado, quienes nos hablan de que uno de los grandes remedios es la educación. El día, obviamente, esto es fundamental, coincido plenamente, la educación del pueblo es lo que nos va a llevar al esclarecimiento, a la claridad de los negocios y a que no exista corrupción. Ahora, yo me pregunto, ¿no?, en la línea de lo que Adalberto nos decía, la sociedad argentina frente a los temas de corrupción, ¿tiene una verdadera posición de repudio? Tolerancia absoluta. Claro, esta tolerancia no tiene también que ver con la famosa grieta, con el enfrentamiento, con el conflicto, porque yo digo, ¿se percibe igual la corrupción de quien nos cae un poco más simpático, de quien nos cae más antipático? Totalmente distinta. Al amigo uno lo ve como la corrupción como un pequeño desliz
o que es necesario hacer caja para un fin social. Sí, Al sin llegar a ese extremo. Uno diría cosas horribles. O por lo menos sin llegar a ese extremo, empezamos a medir cuántos millones son. Los que robaron los amigos siempre parecen menos, los que robaron los otros parecen más graves. Yo creo que un caso que no sé si vamos a hacer a tiempo de tratar, que teníamos en el orden del día, que es el caso Milani, es un caso sumamente interesante de doble estándar también, ¿no? Como lo es el caso de Correo Argentino. Son casos donde de repente los que en teoría tienen una posición muy firme en un determinado sentido, cuando llega la hora de condenar a alguien que les resulta más simpático, por lo menos se callan la boca. Bueno, yo creo que este tema de la corrupción y el fraude es un tema que nos va a tener ocupados en otros programas, seguramente. Porque creo que este es un tema pendiente de nuestro país, hay que resolver. Pero vamos a abordar en algunos minutos que nos quedan de resto del programa, otro tema que ya lo consideramos en el encabezamiento dentro de los temas del día, en los titulares, que es el tema Odebrecht, Arriba, etcétera. Vamos a escuchar un audio. Con respecto al caso Odebrecht, tenemos aquí un audio de una entrevista que se realizó en el programa Aire de Noticias de Radio Mitre a Federico Delgado, fiscal federal, quien declara sobre Arribas. Escuchamos algunas partes destacadas, las primeras, las que podemos, de esta entrevista. Adelante, director. Doctor, queremos saber algo que, digamos, desde lo que tiene que ver con el sentido común, resulta bastante matemático, muy simple. Recién en la introducción yo decía, el diario La Nación denunció una operación con supuestamente 5 transferencias que habría sido beneficiado a través de esto el jefe de los espías por una suma total de unos $600.000, pero el jefe de los espías dijo públicamente que en realidad se trataba solamente de una transferencia. Doctor, ¿cuántas transferencias hubo? Bueno, una distinción antes. El jefe de los espías, al ser imputado, no tiene obligación de decir la verdad. Eso es importante tenerlo en cuenta. Más allá de que pueda tener un costo simbólico, lo que diga para el juez es algo que no interesa. Según la declaración de Hugo Alconada y según su nota, hay 5 transferencias y son de las características que Hugo Alconada señaló en La Nación, que es la nota que él publicó y que en base a la que Elisa Carrió hizo la denuncia. Alconada compareció ante el juez Canicova Corral y le trajo unas planillas o, si querés, unos resúmenes que revelan quién hizo la transferencia, por qué banco pasó, hacia qué cuenta fueron y dónde se depositó. Y ahora lo que tiene que hacer el juez Canicova Corral, básicamente a pedido nuestro, es cotejar si esa veracidad, si esas planillas son veraces, es decir, tiene que preguntarle al banco si lo que dicen las planillas refleja la realidad. O sea que, para redondear tu pregunta y responder correctamente, hablamos de las 5 transferencias que señaló Alconada originalmente en la nota de La Nación. O sea, doctor, usted estaba en ese momento, usted vio esos resúmenes que presentó el periodista. Sí, los tuvimos a la vista, los aportó, trajo un pendrive y con un montón de documentación. El juez ordenó que ese pendrive se abra con la conformidad del Alconada. Se imprimieron los documentos que él señaló, que tiene una carpeta específica, se extrajo esa información y se incorporó al expediente. Doctor, ¿quién era el emisario? ¿Quién era la persona que hizo la transferencia? En principio yo mucho no puedo decir de lo que está porque forma parte, digamos, de la reserva del expediente, sí. Pero sí puedo decir lo que es público. Lo que es público es que los papeles que aportó Alconada son perfectos. Bueno, está bien, hasta allí dos párrafos. Yo creo que muy bien el fiscal, muy bien, por supuesto, el periodista Alconada por haber aportado esa información, a pesar del secreto periodístico que le cabe, porque aportó las transferencias. Solo bastaría acá un par de cuestiones para resolver y prácticamente, si se cumplen, ya tendríamos la prueba de cargo muy importante. ¿Cuáles son? Primero, el juez Canicova Corral, un juez cuestionado en los últimos años. ¿Se animará, podrá, pedirá realmente las medidas necesarias para hacerse de esas transferencias y constatar que realmente los fondos salieron de tal cuenta y llegaron a la cuenta de Arribas en Suiza?
Bueno, primer obstáculo. Segundo obstáculo, ese trámite se va a hacer a través de las propias, digamos, el propio ministerio que se debe encargar del tema, que es el Ministerio de Relaciones Exteriores. Ese ministerio es un ministerio del mismo gobierno que de alguna forma está tenemos en este momento puesto ante tela de juicio. Va a lograrse una separación de funciones de tal forma de que no va a haber obstáculos para acelerar, impulsar ese procedimiento. Si esto queda superado, estos dos temas, realmente en poco tiempo podemos tener cerrada la causa y concluida la cuestión. Si no, de lo contrario, esto puede dar para mucho tiempo. Y es que creo, Alfredo, que lo que vos planteás justamente nos pone ante el verdadero dilema. ¿Vamos a cambiar la forma de encarar estos temas? ¿Va cada gobierno y cada funcionario a dar cuentas de lo suyo como corresponde con una colaboración proactiva, o se va a quedar refugiado en tecnicismos o en respuestas evasivas y a decir, los que lo tienen que probar son los otros? Porque este es el tema, el funcionario público tiene que tener una actitud proactiva. Bueno, yo creo que con este tema, si no me equivoco, dejamos el tema de Milani para la próximo martes, y les parece, que creo que vamos a tener cuerda para rato, pero hoy hemos tenido una agilidad y un programa bastante dinámico, así que creo que estamos bastante conformes. Bienvenidos de nuevo a todos los que se han incorporado en el día de hoy, Alejandro, Adalberto, y por supuesto muchas gracias Enrique, muchas gracias a Eduardo Fabier Dubois, que es el mentor de todo esto y nos acompaña día a día. Hoy me voy a despedir, los voy a dejar solos porque creo que han superado todas las expectativas. Logramos cortar el cordón umbilical, de ninguna manera es una decisión que te corresponda tomar, la vamos a tomar nosotros, te avisaremos en su momento. Te designamos como un invitado permanente del programa. Entre todos. Bueno, hasta el martes que viene, muchas gracias, adiós. Un abrazo a todos. Adiós.